Bueno, vamos a empezar vamos a empezar la clase de hoy, que es el tema, la clase 6, que vamos a hablar fundamentalmente de principios generales de encaminamiento, ¿vale? La clase siguiente nos centraremos concretamente en los algoritmos y mecanismos de encaminamiento en Internet, pero la clase de hoy va en general sobre encaminamiento. Bueno, pues no le gusta, no sé qué pasa ahora. Sí, tenemos problemas técnicos, no sé. Bueno, entendemos por encaminamiento el cálculo, mantenimiento y utilización de las rutas que van a seguir los paquetes en una red de conmutación de paquetes, obviamente, y para ello la ruta elegida, la ruta que van a seguir esos paquetes, pues debería optimizar uno o varios parámetros, ¿no? Parámetros que consideremos críticos, como puede ser la distancia, como puede ser el número de saltos, como puede ser el retardo, podría ser la tasa de pérdidas, podría ser el nivel de carga, es decir, la carga que lleva la red, puede ser en general un peso arbitrario que tenga en cuenta también algunos o todos estos valores, ¿de acuerdo? Para los elementos que necesitamos para el encaminamiento, primero necesitamos un algoritmo de encaminamiento, es decir, un mecanismo que nos diga cómo se calculan las rutas. Eso lo realiza un algoritmo de encaminamiento. Necesitamos también tablas de encaminamiento, porque esas rutas son almacenadas en una estructura, son las tablas de encaminamiento, donde se almacenan localmente en cada nodo los caminos que van resultando, ¿vale? Recordaréis que ya hablamos bastante de estas tablas, estas tablas de reenvío, tablas de encaminamiento. Y otro elemento necesario es el que nos indica cómo se descubren esas rutas y cómo se actualizan esas rutas. Y eso lo realiza un protocolo de encaminamiento, ¿vale? Se enfada conmigo el cacharro y no funciona. Pues lo siento, no sé qué, no va bien esto. Es decir, repasando, un nodo adquiere información sobre la topología de la red, es decir, un nodo se comunica con sus vecinos, ¿vale? Y intercambian información. Pues yo soy tu vecino, el coste es tanto, ¿vale? Ese intercambio de información entre vecinos o entre nodos de la red está, digamos, regido por el protocolo de encaminamiento. Una vez que un nodo tiene la información, pues es necesario calcular las rutas mediante algún tipo de criterio. Ese es el algoritmo de encaminamiento, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? El protocolo es el conjunto de reglas que regula el intercambio de información de encaminamiento para luego esa información ser utilizada en un algoritmo de encaminamiento que será el que nos facilite o el que nos calcule las mejores rutas atendiendo a cierto criterio objetivo, ¿de acuerdo? Luego, ese nodo, una vez calculadas las rutas, pues las almacena en una tabla de encaminamiento, también llamada tabla de reenvío. Recordaréis que por cada paquete recibido, cada vez que llega un paquete, el nodo va a la tabla, busca la dirección destino o el prefijo de la dirección destino y eso le dice cuál es el siguiente salto, cuál es el nodo siguiente que va a seguir ese paquete. En el momento en que se produzca algún cambio en la topología, esto quiere decir que un nodo aparece o desaparece, es decir, se apaga, se enciende, se cae, se estropea, o un enlace rompe, o un enlace tiene demasiada carga respecto a la que tenía antes, en fin, cualquier cambio en la topología debe ser, en teoría, comunicado o descubierto a través del protocolo de encaminamiento,
¿vale? Es decir, cuando ocurre algo, pues el protocolo de encaminamiento, que es el que regula el intercambio de información entre nodos, es el que me va a permitir averiguar ese cambio en la topología. El antivirus y yo nos llevamos fatal, ya se ve. ¿Vale? Y una vez se produzca el cambio de topología, lo normal es que se ejecute de nuevo el algoritmo de encaminamiento, pues probablemente haya que modificar las rutas. Por ejemplo, si de repente un enlace está muy cargado y el algoritmo de encaminamiento tiene en cuenta, a la hora de calcular las mejores rutas, el nivel de carga de un camino, pues lo lógico sería que el algoritmo de encaminamiento se ejecutase de nuevo para evitar ese enlace cargado, por ejemplo. Otra posibilidad, un enlace se estropea, se rompe. Ese es un cambio de topología, claro. Si la desaparición de un enlace es un cambio de topología. Si ese enlace estaba siendo utilizado para llevar paquetes hacia el nodo B y C, por poner un ejemplo, obviamente la caída de ese enlace implica que esa ruta esté cortada, no se pueda utilizar. Por tanto, debe detectarse ese cambio en la topología a través del protocolo de encaminamiento, se ejecuta de nuevo el algoritmo para evitar esa ruta o ese enlace fallido. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquitín del algoritmo de encaminamiento. Ya dijimos que el algoritmo de encaminamiento es el responsable de encontrar el mejor camino entre cada par de nodos de la red, ¿vale? Es decir, dados dos nodos cualesquiera de la red, el algoritmo de encaminamiento debe decirme o debe indicarme cuál es el mejor camino. El mejor lo ponemos entre comillas porque el concepto mejor va a depender del criterio que utilicemos para decidir qué es mejor. Si el criterio es número de saltos, pues será el camino con menor número de saltos. Si el criterio es distancia geográfica, pues será el camino con menor distancia geográfica. Da igual, ¿vale? Bien, el modelo de red que se toma en un algoritmo de encaminamiento es un grafo. Ese grafo tiene dos conjuntos, el conjunto N de nodos, ¿vale? El conjunto N es el conjunto de todos los nodos, y el conjunto E, que es el conjunto de todos los enlaces, ¿vale? Si tenemos un conjunto de nodos, y para ese conjunto de nodos habrá definidos un conjunto de enlaces. Por ejemplo, pues si tengo esto, ¿vale? Pues N será A, B, C, D, ¿vale? Y E será el conjunto de todos los enlaces, es decir, será, voy a poner así, AC, AB, BC, CD, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, me falta uno. ¿Cuál es? El BD, ¿no? Vale. ¿De acuerdo? Bien, solo una apreciación. Fijaos que habla de grafo dirigido. Esto lo único que significa es que en general, el enlace AB es distinto del BA. Quiero yo decir incluso que puede que exista el enlace AB y no exista el enlace BA, por ejemplo, porque es un enlace simplex. ¿Vale? Nosotros en todos los ejercicios siempre vamos a suponer que son enlaces simétricos, ¿vale? Pero debéis saber que existen enlaces asimétricos. Por ejemplo, la DSL es el ejemplo más claro que pueda haber, ¿vale? Canal de bajada 10 megas, canal de subida 500, casi. O sea, eso más asimétrico imposible. Por tanto, es muy probable que el coste de AB y el coste de BA pudiese ser distinto, ¿vale? Nosotros, por simplicidad, vamos a suponer siempre que si existe el enlace AC, existe el CA, y que el coste de AC es igual al coste de CA, ¿vale? Por simplicidad. Pero en general, no tiene por qué ser así, ¿vale? A eso se refiere además el que sea un grafo dirigido.
Ese grafo lo vamos a dotar de una métrica aditiva, que significa que vamos a considerar costes, ¿vale? Y el coste de un camino pues va a ser la operación suma de todos los costes, de todos los enlaces que lo componen, ¿vale? El coste de un camino entre los nodos I y J será 0 si el par está en E, ¿vale? Si el enlace no existe, pues ese coste será infinito, ¿vale? Por ejemplo, el coste entre A y D es infinito, ¿vale? Es la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Decir que un coste es infinito es lo mismo que decir que ese enlace no existe físicamente, ¿vale? El camino óptimo entre los nodos I y J, ¿cuál será? Bueno, pues será aquel camino que tenga un coste mínimo de entre todos los posibles caminos entre I y J. Yo qué sé. Pues si aquí empiezo a poner pesos, 1, 2, 3, 4, 1, por ejemplo. Pues para ir de A a D, puedo ir por ABD, cuyo coste es 5, puedo ir por ABCD, cuyo coste es 4, puedo ir por ACD, coste 3, puedo ir por ACBD. Obviamente no se consideran caminos con bucles, ¿vale? No tiene sentido decir, voy a hacer el camino ACDB, ACBA, ACBA, D, de repente, me doy 3 vueltas y de repente ven, no se consideran caminos con bucles, es absurdo. Tienes además en cuenta que nosotros en cada nodo, solo nos vamos a fijar en cuál es el siguiente salto. Entonces, eso ya rompe la idea, es decir, C no puede estar dando vueltas y de repente cambiar. Eso podría ocurrir si hay distintas tablas de encaminamiento, distintas versiones de la tabla de encaminamiento, entonces este encamina por aquí y podría ocurrir que este tuviese una versión distinta y encaminase por aquí y esto volviese por aquí, y entonces en ese plazo cambiase la tabla y enviase por ahí. Pero esas son anomalías del algoritmo que deben ser detectadas. Por eso utiliza el campo time to live en los paquetes, porque un paquete a veces da vueltas, porque hay pequeños desajustes en los algoritmos de encaminamiento, ya que las actualizaciones de los algoritmos de encaminamiento no son síncronas. O sea, es muy difícil que todos a la vez digan, ahora las mejores rutas estamos de acuerdo, ahora mismo estas. No, puede ocurrir que esté utilizando una versión antigua de las tablas, esta una nueva, y puede haber pequeños problemas. Eso sí, pero lo que está claro es que para un conjunto de información, el que sea, el algoritmo de encaminamiento nunca resulta en bucles. Bien, y me quedaba que es el camino entre A, C, B y D son 2 y 3, 5 y 4, 9, ¿no? Veis que hay 4 caminos posibles, ¿no? Creo que los conté todos, ¿no? Hay 4 caminos posibles entre A y D. Bueno, pues el camino óptimo sería el ACD, ¿de acuerdo? Ese sería el camino óptimo entre los nodos A y D, con la métrica que hemos utilizado. En este caso ha sido un conjunto de pesos que hemos puesto ahí. ¿Qué significa cada uno de estos pesos? No tiene importancia ahora, podrá significar lo que nosotros queramos, ¿eh? Puede significar velocidad de la línea, puede significar simplemente preferencia de un enlace sobre otro, puede significar que este enlace sea mayor, más grande que este. El caso es que cada enlace tiene un peso, que será reflejo de lo que nosotros queramos optimizar. Y con ese coste, o ese peso, es con el que se calcula el camino de coste mínimo para cada par de nodos, fuente, destino. ¿De acuerdo? Vale. Ocurre, obviamente, que necesitamos que esta operación suma
pues sea una relación de orden, es decir, que siempre podamos decir que el coste de un camino es menor o igual que el coste de otro camino. ¿Vale? Es una relación de orden total, consistente con la operación suma. Pues que si esto es verdad, si yo sumo a este coste otro coste C o D, esto sigue siendo cierto. ¿Vale? Eso es lo que significa. ¿No? Que tenga una relación de orden, es decir, que siempre puedo decir que un coste es menor o igual que otro, y que además es consistente con la operación suma. Es decir, si este coste es menor que este, le sumo un valor D a ambos lados y sigue siendo menor o igual. Perdón. Déjame darle para atrás. Eso aquí. Bien. Es muy importante que conozcamos el principio de optimización, porque este principio es el que nos va a definir. Ya os digo yo que no me llevo nada bien con el antivirus, ¿eh? O sea, siempre. Este principio de optimización es el que me va a permitir, pues, tomar una serie de decisiones respecto a los caminos óptimos. El principio de optimización lo que nos dice es que cualquier subcamino de un camino óptimo es óptimo. Es decir, si yo digo que el mejor camino entre A, C y D, entre A y D es ACD, es obvio que el mejor camino entre A y C tiene que ser este, y el mejor camino entre C y D tiene que ser este. Parece una tontería, pero es lógico. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor camino entre... imaginaos que no fuese verdad, vamos a imaginar, que no fuese verdad lo que acabo de decir. Es decir, que si bien el mejor camino de A a D es ACD, en cambio, el mejor camino entre A y C fuese ABC. Si eso fuese verdad, obviamente el mejor camino entre A y D tendría que ser ABCD, ¿vale? Por tanto sería falsa la premisa, la primera hipótesis, ¿de acuerdo? Ya digo, parece una tontería, pero es un principio fundamental. Y esto tiene muchos corolarios que son especialmente interesantes. Si vosotros cogéis todos los caminos óptimos, desde cualquier origen a un mismo destino, a uno, o sea, elegís un destino, por ejemplo, decís, bueno, a ver, voy a coger todos los caminos óptimos, por ejemplo, aquí, hasta el nodo D, ¿vale? Venga, los voy a coger todos y los voy a pintar. Entonces cojo y digo, bueno, pues a ver, ya dijimos que uno era de A a C y a D, ¿verdad? Esto valía 2 y esto valía 1, muy bien. Ahora pinto desde B a D. Desde B a D, vaya, mira tú qué mala suerte. Bueno, esto se arregla fácilmente metiéndole aquí un 5, ¿vale? Así ya no... Y así esto era 6, es porque no eché muy buenas cuentas. C, A, B, C, D no cambia, y la última es un 10, ¿no? Vale. De esta manera, el camino de B a D pasa por C. ¿Vale? Esto sería 3. ¿Vale? Ese es el conjunto de caminos óptimos hacia un mismo destino, hacia D, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Bien, ¿no estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Bien, vale. Bueno, pues si os fijáis, los caminos o bien son disjuntos, que podría ser, imaginaos este caso, nodo E, F, por ejemplo, por poner 1, 2, 2, sería este. O bien son disjuntos, que es este caso, F, E, D es disjunto de cualquiera de los otros, o sea, no comparten ningún enlace, ¿vale? Dos caminos son disjuntos cuando no comparten ningún enlace, o sea, solo se ven en el nodo final, pero no comparten enlaces. O bien convergen, por ejemplo, A, C, D y B, C, D, convergen, ¿vale? O bien están anidados, es decir, el mejor camino entre C y D está dentro
del mejor camino entre A y D. ¿Vale? Es decir, los caminos óptimos hacia un mismo destino conforman siempre un árbol. ¿Vale? Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces siempre podemos calcular un árbol hacia un destino dado. ¿Qué es de lo que se trata? Lo que hacen los algoritmos de encaminamiento es para cada destino obtener el árbol para ese destino. ¿De acuerdo? Y fijaos que, como siempre hemos hecho, el encaminamiento va a ser local. Es decir, cada nodo solo tiene que saber, al final, cuál es el nodo de siguiente salto a través del camino óptimo. Es decir, a A le diremos, para ir a D, destino D, A, ¿vale? Le diremos, destino D, siguiente salto, C. A C le diremos, para ir a D, siguiente salto, D. A B le diremos, para ir a D, siguiente salto, C. Realmente nos vamos a quedar con esto. Al final, cada nodo, el encaminamiento es local. Aunque el cálculo del algoritmo pueda ser global, finalmente lo que es el encaminamiento y las tablas solo contienen en cada nodo el siguiente salto. Y el problema, como siempre estuvimos viendo, es que cada nodo tiene que saber cómo llegar al siguiente nodo. Dime. Una duda. ¿Por qué en el sistema Sí. se elimina el enlace entre A y B si solo es una coste? Sí, pero, por ejemplo, el de B a D... No, pero a ver. El coste es mayor, supongo. No, es que estamos hablando destino D, estamos hablando. Hay un árbol por cada destino posible. Para B habría que hacer otro. Ah, vale. Claro, claro, ¿entiendes? O sea, en el caso del árbol hacia B, aparecería ese enlace. No, el árbol es para cada destino. Claro, fijaos que decimos que los caminos óptimos hacia un mismo destino, ¿vale? Hacia uno, forman un árbol. Y el de B a D lo eliminas porque el coste es mayor, ¿no? Claro, claro, el de B a D lo elimino porque el mejor es BCD. Claro, claro, lógicamente. Por eso no aparece en el conjunto de caminos óptimos. Tú en el árbol te quedas solo con los caminos mejores y el resto te lo cargas. Y un enlace directo, nunca, en ese caso, no sería mejor una... No. A ver, aquí lo que importa es el peso. Que sea directo o no, a nosotros eso nos da exactamente igual. Esto cuesta 3 y esto cuesta 1. 3 más 1, 4. 4 es menor que 5. Ya está. Por algún motivo, te voy a poner un ejemplo. Esto es un enlace a 10 gigas, esto es otro a 10 gigas, y esto es un enlace a 100 megas. ¿Cuál prefieres? ¿Ves? Como lo que cada vez llegamos a un acuerdo. O que este sea de 1 giga, da igual. Por ejemplo, para considerar que tiene menos peso. Esto se hace, por ejemplo, en Ethernet. En Ethernet se asignan pesos inversamente proporcional a la velocidad del enlace. El peso de un enlace de un fast Ethernet es 19. De un fast Ethernet es 19. Y el peso de un giga es 5. Y un 10 gigas es 2. ¿Ves? Entonces, bueno, tiene su lógica. Son unos pesos ya predeterminados, porque se utilizan en Ethernet para evitar bucles. ¿Vale? Seguimos. Bien, vamos a ver a clasificar los algoritmos de encaminamiento. Vamos a clasificarlos. Se pueden clasificar de dos formas, como vamos a ver. En la primera, si nos fijamos en la capacidad de adaptación, hay dos tipos de algoritmos, o dos tipos de encaminamientos, mejor dicho. El estático, que es fundamentalmente el realizado por un administrador, si son rutas cargadas manualmente por el administrador en los nodos. Bueno, pues lo que hacemos, o lo que hacíamos con comandos hiperroute, etcétera. Eso es, son entradas que metemos nosotros. Vamos al router, configuramos, las cargamos de forma estática, ¿vale? Eso es un encaminamiento estático. Y son rutas válidas durante largos periodos de tiempo. Mientras no vayamos allí y las borremos, pues las rutas se pueden utilizar. Y luego está el encaminamiento dinámico, que es aquel en el cual las rutas se van modificando de forma dinámica para adaptarse a cambios
en la topología, es decir, fallos de enlaces, apariciones de enlaces, o para adaptarse a cambios importantes en las condiciones de tráfico, las condiciones de carga de las redes. En el encaminamiento dinámico tenemos una ejecución periódica, ¿vale? O bien una ejecución en respuesta a cambios. Hay las dos posibilidades. Tú puedes decirle a un algoritmo, ejecútate cada segundo, boom, boom, o no te ejecutes cada segundo, ejecútate solo si ves, o sea, esté alerta, y si ves cambios, si detectas cambios, entonces reacciona, ¿vale? Podrían ser las dos posibilidades. Actualmente, en las redes actuales, podemos decir, las redes grandes, el encaminamiento es esencialmente dinámico. Esencialmente es dinámico, ¿de acuerdo? Eso no impide que a nivel local o en pequeñas redes no tenga sentido probablemente la sobrecarga tanto computacional como de tráfico que supone un algoritmo de encaminamiento dinámico. Si yo tengo una red de 2 routers, pues como comprenderéis casi es mejor que uno ponga las rutas a mano y se acabó, sobre todo si el resultado es el mismo siempre. Es decir, si yo tengo esto, fijaos, lo voy a borrar a propósito, pero si yo tengo esta red ABD, ahí podemos hacer las cuentas que queramos y podemos ejecutar cuantos algoritmos queramos. El mejor camino de A a B es AB, el mejor camino de B a D es BD y el mejor camino de A a D es ABD. Si ejecutamos el algoritmo 77.000 veces va a dar lo mismo siempre, ¿vale? Y si este enlace se cae, pues directamente no hay conectividad, o sea, no hay ruta alternativa, ¿verdad? Bueno, y esto a veces ocurre en redes pequeñitas, ¿vale? Pues, un par de routers, pues ahí obviamente no tendría sentido. Pero en general en redes grandes, pues claro que sí. Dime. ¿El algoritmo de encaminamiento dinámico contiene de alguna forma o se relaciona de alguna forma con el algoritmo de enrutado? Sí, es todo lo mismo. Enrutado, encaminamiento, son formas distintas de hablar de lo mismo. No, es lo mismo. Enrutamiento, enrutado, encaminamiento, son palabras sinónimas. ¿Qué pasa? Que dependiendo de qué textos vayas, la palabra routing, algunos la traducen como encaminar, otros la traducen como enrutar, unos hablan de enrutado, otros de enrutamiento, dependiendo de si el texto es, por ejemplo, escrito en Sudamérica o en España, pero es la misma palabra. Vale, estoy de acuerdo. Y a veces incluso yo mismo utilizo las dos, ¿vale? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Viene del concepto routing, ¿vale? Del término sajón, routing. Bien, si nos fijamos en vez de el periodo de actualización, es decir, nunca o cada cierto tiempo, teníamos la clasificación, y si nos fijamos en el grado de centralización, pues tenemos otra. El encaminamiento centralizado es aquel en el cual un nodo en la red, uno seleccionado o uno elegido o uno seleccionado al azar, da igual, entre todos los compañeros, es uno el que se encarga de calcular las rutas, ¿vale? Se preocupa de obtener toda la información necesaria de toda la red y calcula las rutas y luego se las envía a todos los nodos, ¿vale? Les envía las tablas. Tomad estas tablas para seguir enrutando, ¿vale? Tiene un grave problema, y es que como todo esquema centralizado, si se cae el líder, o si se cae la parte inteligente de la red, se cae todo, ¿vale? Entonces tenemos un punto de vulnerabilidad importante. Y además de otros problemas que pueden venir derivados de pues, la excesiva carga que se puede producir en torno a ese nodo central, que puede provocar retardos, la distancia que pueda haber entre diversos nodos y ese nodo central. Por ejemplo, los nodos que están cerquita del nodo central obtienen antes las tablas que unos que están muy lejos y pueden ocurrir inconsistencias, ¿vale? Porque uno tarda más en obtener las tablas nuevas, en fin, hay muchos más problemas. La otra posibilidad es el encaminamiento distribuido, es decir, todos los nodos calculan localmente las rutas y los nodos cooperan entre ellos para que todo el mundo tenga información sobre el estado de la red. ¿De acuerdo? Es decir, los nodos intercambian información, todos tienen la misma información, básicamente, y con esa información, que más o menos es la misma para todos, cada uno se calcula sus tablas, ¿vale? Ese sería
el distribuido, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a ver, fundamentalmente porque en las redes actuales el encaminamiento es distribuido, como veremos. Bien, vamos a hablar de dos esquemas de encaminamiento, los dos más ampliamente utilizados, que, como veremos, son distribuidos. El encaminamiento de estado del enlace y el encaminamiento por vector de distancias. ¿Vale? El encaminamiento de estado del enlace es el primero que vamos a ver. Vamos a ver que exige en cada nodo un conocimiento completo de la red. Tenemos que conocer de forma completa toda la red. Eso implica saber toda la topología de la red, es decir, hacerme un mapa de toda la topología de la red, y conocer el coste de todos y cada uno de los enlaces que componen la red. Una vez el nodo tenga toda esa información, pues podrá calcular el camino más corto entre cada par de nodos, ¿vale? Inicialmente, ¿qué es lo que conoce un nodo? Bueno, pues inicialmente un nodo, lo máximo que puede saber es tener información de los vecinos, ¿vale? Que es lo que asumimos, que un nodo inicialmente sabe qué vecinos tiene y sabe cuál es el coste a ellos. Eso se puede hacer fácilmente pues intercambiando un par de mensajes: hello, hola, yo soy tal IP, y el otro le contesta, ah, muy bien, pues yo soy tal IP, ya está, ¿vale? Y calcular el coste, pues se puede hacer, pues si es inversamente proporcional a la velocidad, pues se sabe qué tipo de enlace es y se apunta directamente. O bien, si depende del retardo, pues se puede enviar un paquete de eco, de ida y vuelta, y decidir que el coste es aproximadamente la mitad. Bueno, hay formas de poder calcular el coste con tus vecinos. Es simplemente ponerte de acuerdo con el vecino cuál va a ser el coste del enlace, dependiendo de la métrica. Muchas veces simplemente el coste es el número de saltos. Entonces eso quiere decir que todos los enlaces tienen coste 1. Cuando se toma como métrica el número de saltos, automáticamente el coste de todo enlace es 1. Y se usa también, ¿de acuerdo? Porque se asume que en redes grandes, aproximadamente, todos los enlaces son de alta capacidad y las diferencias podrían no ser apreciables. En ese caso tiene lógica utilizar un coste 1 y no complicarse mucho. Bien. En este algoritmo de estado del enlace se aplica luego el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es el que permite, una vez conocida toda la información de la red, es decir, tanto topología como costes, obtener los caminos de menor coste desde un nodo fuente al resto, ¿vale? Es decir, yo soy el nodo A, obtengo toda la información y el algoritmo de Dijkstra me permite calcular el camino de menor coste desde A a cada uno de los posibles destinos de la red. Vamos a verlo, un poquito por encima. Vais a ver que tras n iteraciones, tras n pasos del algoritmo, se obtienen las rutas óptimas a los n destinos. Es decir, si yo tengo una red de n nodos, el algoritmo tarda en converger n iteraciones, ¿de acuerdo? Y la complejidad, es decir, el número de operaciones que hay que realizar, es del orden de n cuadrado, ¿no? Porque vais a ver que se hacen, se comparan, bueno, n por n, se hacen n por n menos 1 comparaciones, ¿vale? Vamos a verlo. Este es el algoritmo en sí. Luego, ahora lo vamos a ver brevemente con un ejemplo. Pero bueno, esta sería la formalización del algoritmo de Dijkstra. Sea f el nodo fuente, yo, el que está calculando. D de i es el coste del camino de coste mínimo que me une con i, ¿vale? Sería la distancia, si quieres llamarlo así, la distancia a i, o el coste del camino de mínimo a i, ¿vale? S es el conjunto de nodos cuyos caminos de coste mínimo ya se han calculado. Es decir, en S yo voy registrando para qué nodo destino ya tengo el camino, ¿vale? Entonces lo voy apuntando ahí para saber quién me queda, ¿de acuerdo? De hecho, os acabo de decir que en cada salto
si tengo n nodos, en cada salto calculo 1. Es decir, lo que va a ocurrir precisamente es eso, que en cada iteración el conjunto S tiene un nuevo elemento, un nuevo nodo destino al que ya he calculado la ruta. Inicialmente se pone o se añade a ese conjunto S al propio nodo. Es decir, un nodo sabe siempre que la ruta a sí mismo es coste cero, entonces se pone, ¿vale? Bien, y se inicializa el coste a los vecinos, ¿de acuerdo? El coste a los vecinos es igual al coste entre, o sea, la distancia a cualquier nodo i es igual al coste entre f e i. Ocurrirá que el coste a los vecinos pues, es conocido y el coste a los que no son vecinos pues es infinito, lógicamente. Se trata de ir iterando hasta que el conjunto de los nodos cuyos caminos de coste mínimo ya se han calculado sea igual al número total de nodos. Cuando ya tenga todos los nodos calculados, todos los destinos calculados, pues habrá acabado el algoritmo. Hay que buscar un m tal que la distancia es mínima, añadimos ese m a s y actualizamos la distancia v para todo nodo vecino. Vamos a ver cómo se haría, porque es más fácil ver un ejemplo, y acabáis de entender el algoritmo. Lo tengo aquí aparte porque para que se vea mejor en la pizarra en vez de pintarlo, y así se ve mejor también en la vale, preferí. Todo el mundo se enfada conmigo, cancelar por si acaso. Vale, vamos a ver cómo funciona. Ese es el grafo que tenéis, ¿vale? En el primer paso se trata de calcular la distancia, o sea, el camino más corto, desde U a cualesquiera de los otros 5 nodos, ¿vale? V, W, X, Y, Z, ¿vale? Inicialmente, el conjunto S de nodos hacia los que ya sé el destino me contiene a mí solo, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. En el primer paso, pues yo tengo para mis vecinos, sé el coste. Para V, W y X, el coste, pues lo tenéis ahí, sería 7, 3 y 5, ¿verdad? Si os fijáis, de U, cojo esto. Si cojo aquí la... Fijaos, tenéis para déjame ir para atrás, tenéis 7, que es este 7, tenéis 3, que es este 3, tenéis 5, que es este 5, y el resto, como no tengo enlace, conexión con ellos, es infinito, ¿vale? Es la inicialización. Pongo el coste que es lo que conozco inicialmente. Yo inicialmente sé el coste a mis vecinos, y al resto no tengo ni idea, ¿vale? Bueno, a ver si ahora soy capaz de borrar estas borrador, unir. Bien, ya veis que el borrador no... Ah, sí, el borrador va funcionando. Vale, bien. Bueno, en el primer salto, de todos los que me queda, bueno, veis además que la función v, ¿vale?, me dice a través de qué vecino estoy llegando a ese nodo. Es decir, el vecino a través del que llego a v es directamente u, porque el vecino de v soy yo, ¿vale? El vecino de w también soy yo, y el vecino de x, pues también soy yo. De esos valores que tenéis ahí, empiezo quedándome con el más pequeño, ¿vale?, que es, pues este, ¿de acuerdo? Y ese destino w lo añado a la lista, ¿veis? Ya tengo u y w. Y voy actualizando, ¿de acuerdo? Voy actualizando. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, yo habré averiguado que, por ejemplo, el camino a... Bueno, tengo que aplicar
no tengo aquí la expresión, os la enseño. Un segundo. Espera un segundo que os la enseño. Se trata de aplicar esta expresión que está aquí. Pero yo no la puse ahí. Fijaos. Vaya, F12 era. Se trata de actualizar este valor de aquí. Aquí no funciona. Qué pena. Bueno, se trata de actualizar esa distancia para todo vecino, de tal forma que me quedo con el mínimo, ¿vale? Me quedo con el mínimo del valor que tengo ahí y del resultante de sumarle el coste, ¿eh? Que el coste sí que lo sé, ¿de acuerdo? Bueno, pues vuelvo a esta y aquí lo vemos. Para adelante. Bien, de hecho, fijaos, para vamos a ponernos un caso fácil. El caso de V, perdón, sí, para ir a V. Para ir a V, yo antes tenía que el mejor camino era el camino directo, ¿verdad? 7. Pero claro, me acaba de decir me acabo de enterar por el intercambio de paquetes que W tiene un camino de 3. ¿Lo veis? W tiene un camino de 3 que está ahí arriba apuntado. 3 más 3 que tengo yo hasta él son 6. Pues 6 es menor que 7. Pues cambio. ¿Vale? Por eso aquí he pasado del 7 que tenía antes al 6 que tengo ahora. Y ahora además es a través de W, por eso lo he apuntado aquí. ¿Vale? En el caso de X no pasa nada. Me acabo de enterar de que Y pues está a 11, que sale de Y, sale de 3 más 8. Me acabo de enterar, ¿vale? De Z todavía no tengo noticias porque está un poco alejado, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente. A ver si voy a borrar esto porque si no nos despiste, ¿verdad? Aquí. Borrador. Vale. Bien. Estoy en este paso del algoritmo. Vuelvo a hacerlo de siempre. ¿Cuál es más pequeño? Entre 6, 5 y 11. Bueno, pues 5. ¿Vale? Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 5, ese 5 corresponde a X. Añado X al conjunto de destinos para los cuales ya tengo el destino. Y vuelvo a actualizar todo. No cambia nada, lo único que ocurre es que, claro, ahora como ya tengo el camino a X, pues también tengo el camino a Z, ¿vale? ¿De acuerdo? Como tengo este 11 que me pasaron antes, pues ahora tengo que 5 más 9, 14. Ya tengo el camino también a Z. Sigo. De los que me quedan ahí, cojo el más pequeño, que es el 6, ¿de acuerdo? Y añado V. Y sigo. Bueno, esto vais siguiendo, cojo el 10, vais siguiendo, ya solo me queda el 12 y asunto arreglado. Tengo, por tanto, el árbol de caminos más cortos simplemente siguiendo la traza de los vecinos. Por ejemplo, sé que el camino, si vais a la tabla, veis aquí el 12, joder, tengo intención de ir ahí, pero un segundo. Veis que de aquí tengo que Z es accesible por I, pero I es accesible por V, pero V es accesible por W, pero W es accesible desde U, ¿vale? Y luego me queda que X es directamente accesible desde U, ¿veis? Entonces ya tengo construido todas las rutas desde U a todos los destinos. En la tabla de reenvío, ¿qué aparecerá?
pues que el mejor camino a X es por X, que el mejor camino a todos los demás es por W. Eso es lo que me aparecerá en mi tabla, punto. Bueno, finalmente eso se traduce en poner solo los siguientes saltos, ¿vale? Pero yo los he averiguado, ¿de acuerdo? Los empates se pueden hacer de forma arbitraria, no, da igual, pues, eligiendo aleatoriamente cada vez uno distinto o fijándome la dirección IP, pues, lo que se quiera, ¿de acuerdo? Bien, tenéis aquí otro ejemplo del algoritmo de Dijkstra. Os he puesto varios pues para que veáis. Este viene en el Kurose, está sacado directamente del libro, del Kurose 2. Vale, pero bueno, esencialmente es lo mismo, ¿vale? Esencialmente es la misma historia. Si os fijáis en este sería el árbol que quedaría en el anterior, en este que vimos aquí. En este ejemplo, este es el árbol, ¿vale? El árbol SP son las siglas de Shortest Path, es para abreviar camino más corto, ¿vale? Árbol con los caminos más cortos desde U a todos los sentidos, a todos los destinos. Como os decía, la tabla de reenvío resultante, ¿vale? La tabla de reenvío resultante es simplemente la que contiene los siguientes saltos, ¿vale? Los siguientes saltos. Como os decía, la complejidad del algoritmo para n nodos, vimos que en cada iteración, que son n, veis que en cada salto, en cada iteración, añadimos un nodo nuevo, del cual ya sabemos cómo llegar a él por el camino más corto. Bueno, pues en cada iteración se necesita comprobar todos los nodos que no están en S. Hay que ir haciendo esa comprobación de sumar y comprobar con el anterior. El número de comparaciones es n por n más 1 partido por 2. Bueno, es del orden de n cuadrado, del orden de n cuadrado operaciones, ¿vale? Bueno, esto ya es para después. Me vuelvo a descartar. Volvemos un rato a este. Pasamos al siguiente tipo. Bueno, podemos, si queréis, hacer un descanso. Es la una tal, y antes de meternos en método de distancias, que es el siguiente, hacemos un descanso, ¿vale?
Bueno, habíamos quedado en el encaminamiento por vector de distancias, ¿verdad? Bien, en este segundo algoritmo de encaminamiento, la diferencia fundamental veréis que no requiere un conocimiento completo de la red, ¿verdad? En el algoritmo anterior, en el algoritmo de estado del enlace, lo que hacíamos era conocer o intercambiar toda la información de nuestros vecinos, se la enviábamos a toda la red. Es decir, un nodo sabía qué vecinos tenía y sabía el coste a sus vecinos. Y esa información se envía por broadcast. Es decir, finalmente, un nodo obtiene la lista de vecinos de todos los nodos y los costes todos. Por tanto, efectivamente tiene información total sobre la red. ¿De acuerdo? Aquí, en cambio, ocurre al revés. Vais a ver que lo que intercambiamos es una lista de todas las distancias a la red y solo se las envío a los vecinos. ¿Qué pasó aquí? Se ha enfadado conmigo. No sé, de vez en cuando tiene estas cosas que se enfada conmigo. Vemos entonces que cada nodo mantiene una lista con la menor distancia conocida a cada nodo de la red. Eso es lo que se llama un vector de distancias, ¿de acuerdo? La expresión clave para ello es que la distancia desde el nodo I al nodo D va a ser el mínimo calculado sobre todos los vecinos, ¿vale? Es decir, yo recibo de cada uno de mis vecinos, ¿no? De cada uno de mis vecinos recibo un vector de distancias. Imaginaos, tengo 3 vecinos, entonces recibo 3 vectores de distancias de ellos, ¿vale? Hay un vecino que me dice, yo me sé la distancia a toda la red. Hay otro vecino que me dice, yo me sé la distancia a toda la red. Hay otro vecino que me dice, yo me sé la distancia a toda la red. Fantástico. Como yo sé la distancia hasta vosotros, no es más que sumar. Sumo mi distancia a vuestro vector, sumo mi distancia a tu vector, sumo mi distancia a tu vector y voy comparando para cada destino cuál es el que tiene el valor más pequeño. En eso consiste. En eso consiste el algoritmo de vector de distancias. Entonces, cada nodo recibe de sus vecinos un vector de distancias, periódicamente. Y con cada uno de los vectores de distancias de mis vecinos, recalculo el mío propio. ¿De acuerdo? Vemos que es un proceso iterativo, igual que antes, distribuido, porque cada nodo calcula las tablas, y asíncrono. Es decir, no hay una sincronía en el intercambio de vectores de distancias. El algoritmo utilizado para este tipo de encaminamiento es el algoritmo de Bellman-Ford, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Es un algoritmo iterativo que obtiene las distancias y el primer salto entre cada par de nodos. Vamos a ver que aquí, en el algoritmo de Bellman-Ford, dados n nodos, se requieren exactamente n-1 iteraciones como máximo. Como máximo, pues poniéndose en el peor de los casos, que es que el nodo n esté exactamente a n-1 saltos. Es el peor de los casos. En realidad vais a ver que el algoritmo va averiguando en cada iteración un salto adicional en la red. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Salgo aquí otra vez y lo tengo aquí. Después os dejaré estas de aquí, ¿de acuerdo? El Bellman-Ford es este, sí. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo del Bellman-Ford. En ese grafo de la red vamos a ponernos en el caso de U, ¿vale? U que va a calcular el camino a Z, por ejemplo. Bien, los vecinos de U son V, X
y W, ¿vale? Está por ahí arriba. Entonces, lo que sabe U son las distancias de sus vecinos. Sabe que la distancia de V a Z es 5, que la distancia de X a Z es 3 y que la distancia de V a Z es 3, ¿vale? Muy bien. ¿Qué dice la ecuación de Bellman-Ford? Bueno, pues para calcular la distancia de U a Z, simplemente veo cuál es el valor más pequeño. Es decir, si la distancia de V a Z, que ya no sé por dónde anda, es 5, si la distancia de X a Z es 3 y la distancia de W a Z es 3, sumo a esos valores los costes, que son 2, 1 y 5, y bueno, pues me queda que el valor más pequeño es 4. 4 a través de X, ¿de acuerdo? Es decir, el camino más corto. Fijaos que lo que obtiene, el nodo U de V, X y W son distancias al destino Z. No tiene ni idea U de por dónde es ese camino, da igual. Lo que le dice los vecinos V, X y W, V le dice, el camino más corto que yo encontré a Z vale 5, fantástico. Como yo hasta ti tengo camino 2, tengo 2 más 5, 7. Vale, apunto, 7. Entonces después le dice X, oye, que el camino más corto de XZ es 3. Ah, fantástico. Pues como mi camino hacia ti es 1, 3 más 1, 4. Bueno, mejor, de momento mejor 4 que 7. Y el siguiente vecino, que es W, le dice, yo tengo una ruta de peso 3 hacia Z. Fantástico, pues como mi distancia a ti es 5, 5 más 3, 8. Bien, pues el menor de 7, 4 y 8 es 4. ¿Vale? Esa es la forma de calcular, ¿de acuerdo? En este caso, yo elegiría a X, ¿vale? Ese es el nodo vecino que yo pondré en la tabla de reenvío. En la tabla de encaminamiento yo pondré, para ir a Z, el mejor camino es por X, ¿vale? No me importa nada más. Así como funciona. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? En el estado del enlace, por recordar, porque veáis las diferencias. En el estado del enlace, yo lo que tenía era costes a mis vecinos, igual que aquí, ¿vale? Y lista de vecinos. Y esa información, esa, es la que envío a todo el mundo, ¿vale? Si le envío a todo el mundo información sobre mis vecinos, ¿vale? En cambio, en vector de distancias, solo le envío a mis vecinos la información de todo el mundo. ¿Veis la diferencia? En un caso, envío a todo el mundo información de mis vecinos, y en este caso, envío a mis vecinos información de todo el mundo. ¿Vale? Son dos formas distintas de hacer las cosas. Son dos formas distintas, ¿de acuerdo? Este es el algoritmo, ya digo, Bellman-Ford. Vamos a ver un ejemplo del algoritmo. Pero primero, os voy a poner el algoritmo, porque si no, de poco va a valer que sepáis lo que es todo esto. ¿Vale? Vamos a ver el algoritmo. El algoritmo Bellman-Ford, concretamente, formalizado, es este. Primero inicializamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a decir que es cada cosa. V sub I es el vecino a través del cual yo llego a D, por ejemplo. Es decir, en este caso, aquí, es que no puedo pintar, bueno, ¿veis ahí donde pone D sub I D infinito, V sub I D desconocido? El asterisco significa desconocido. Bueno, pues inicializo poniendo que la distancia entre yo y yo es 0, ¿eh? Parece lógico, y que el vecino para ir ahí, desde ahí, es I, soy yo también. El resto de distancias son desconocidas, empezamos por poniendo las desconocidas, realmente en el primer intercambio ya averiguo la de los vecinos, y tampoco tengo ni idea de cuál es el vecino. Digamos que esa función V lo que me da es el siguiente salto, realmente, ¿vale? Si queréis verlo, esa función V lo que me dice que es cuál es el siguiente salto para ir a D, ¿vale? Inicialmente yo no tengo ni idea de nada, entonces el siguiente salto a cualquier destino pues es asterisco, desconocido. Ya digo, el bucle consiste en que para todo vecino simplemente compruebo la suma entre la distancia que me está enviando
y el coste, y compruebo que es menor que la que yo tengo almacenada. Yo tengo almacenado una distancia a un destino, tengo almacenado un valor 5, por cierto sitio, da igual por dónde, por X. De repente me dice un vecino, oye, imaginaos, tengo guardado el 5, y me dice un vecino, oye, que yo tengo una distancia 3, y mi coste al vecino es 1, yo digo 3 más 1, 4, menor que el 5 que tengo, cambio de vecino y cambio de distancia, ya es 4. ¿Veis? Entonces, si el coste de ir por ese vecino es menor que el que tengo guardado, actualizo el coste al valor nuevo y cambio de vecino. El nuevo vecino, pues ya sube. ¿Vale? Básicamente es así. Lo vamos a ver en una iteración. Bueno, en unas cuantas iteraciones para que veáis cómo funciona. Ahí tenéis, sí, este es el que quería hacer yo, ¿no? Sí. Ahí tenéis una red sencillita, ¿vale? 3 nodos, X, Y, Z, pesos 1, 50 y 2, ¿vale? Inicialmente lo inicializo todo, las distancias, bueno, veis que el vector se refiere, es la coordenada X y Z, ¿vale? Entonces, de su X es 0, infinito, infinito, inicialmente solo sé que yo soy yo, y el resto no sé quién es. Todos hacen lo mismo, 0, infinito, 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 0, infinito, 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 0. Y los vectores de vecinos, pues solo me conozco a mí mismo, el resto no tengo ni idea. En el primer intercambio, ¿vale? En el primer intercambio, lo que va a ocurrir es que X descubre que tiene a Z a 50, porque conoce su coste, y tiene Y a 1, ¿vale? Entonces apunta 0, 1, 50. ¿Vale? ¿Cuál es el mejor camino conocido de momento para ir a Y? Pues por Y. ¿Para ir a Z? Pues por Z. Y lo mismo hacen los demás. Veis que los demás también aprenden. En el siguiente intercambio es donde definitivamente acabo de aprender una cosa, y es que voy a recibir un vector de Y, voy a recibir un vector de Y, que lo aprendió justo en el salto anterior, lo aprendió aquí. A ver si ahora puedo pintar esto. Ay, porras. Aquí Y aprendió esto. Aprendió que el camino a Z tenía distancia 2. Eso se lo pasa en el siguiente intercambio a X y aprende esto, frente a esto. Él creía que el mejor camino a Z era por 50, pero en el siguiente intercambio le dice, y no, yo tengo una ruta de 2, fantástico, 2 más 1, 3, mucho menor que 50, ¿vale? Así en esencia es como funciona, ¿vale? Veis que converge en 2 saltos, 3 nodos, n-1, 2 saltos, como mucho, como mucho. Vamos a ver el problema, bueno, aquí tendríais otro ejemplo de algoritmo, o sea, de vectores intercambiados. Son vectores que se intercambian, eso no tiene mayor importancia. Porque es un ejemplo tonto. Vamos a ver un problema que tiene el algoritmo Bellman-Ford, que es el denominado problema de contar a infinito. En este ejemplo, que es también tonto, la métrica es el número de saltos, ¿vale? La métrica es el número de saltos. Entonces, si os fijáis, en el primer paso inicialmente, ¿vale? Todo está infinito. Se trata de la distancia al nodo A, ¿vale? Inicialmente, B, C, D y E no tienen ni idea de dónde está A y tienen todo infinito. En el primer intercambio, A envía un paquete que dice, hola, estoy aquí. Entonces B dice, si tengo aquí A un salto. Entonces, B acaba de aprender que tiene A un salto. Y en el siguiente intercambio se lo pasa a este. Y en el siguiente intercambio se lo pasa a este. Y en el siguiente intercambio se lo pasa a este. Veis que realmente lo que ocurre es que en cada iteración avanza un salto, ¿vale? Realmente, si B tuviese aquí un nodo F, pues F también aprendería a la vez que C, aprendería lo mismo, ¿verdad? Pues os digo yo que ese número de iteraciones es un máximo. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, contando a F. El número máximo de saltos sería 5, pero realmente es 4. ¿Por qué? Porque la distancia máxima entre todos los nodos es 4, ¿vale? Entonces realmente, si queréis decirlo así, el número exacto de
el número exacto de iteraciones es la distancia más larga que hay entre dos nodos, que en el peor de los casos, para n nodos sería n-1, en el peor de los casos. Pero realmente es así, ¿vale? Bien, vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, el coste de A a B incrementa espectacularmente. Por ejemplo, 50, ¿vale? O se rompe A, B. Si se rompe, lo que ocurrirá es que acabará siendo infinito. Pero vamos a suponer que incrementa espectacularmente. Bueno, pues fijaos qué tontería, pero esto es lo que pasa. Este es el estado en el que habíamos llegado anteriormente. El algoritmo convergió a eso, ¿vale? Estamos ahí, lleva funcionando la red durante un tiempo y de repente, por lo que sea, el coste de AB se incrementa espectacularmente, 50 por un valor. Ocurre que en el primer intercambio, B recibe de C un 2 y de A un 50. Y dice, hombre, mucho mejor por B. Perdón, mucho mejor por C. Ah, que sí. Y dice, este 2, ¿verdad? Más 1 que tengo yo a C, 3. Ya sé que es una tontería, pero es que B no tiene forma de saber que precisamente el camino que C está anunciando es a través de B. Es decir, B está diciendo, este me dice que 2, este me dice que 50, me quedo con el 2. Pero es que lo que no sabe B es que C se está refiriendo al camino CBA. C le dice 2, pero nadie sabe que es CBA. Entonces A o B dice, pues C me dice que tiene un camino, yo que sé por dónde. Me dice que 2, pues yo 3. Y eso se va propagando. Y fijaos cuánto tiempo se tarda en saber, claro, están intercambiándose. Fijaos cuánto tiempo se tarda en saber que realmente es 50. Bueno, esto estaría... Sí, estaría bien. Fijaos cuánto tiempo tardarían. 49 pasos para saber que es 50. Es decir, así como las buenas noticias en el algoritmo Bellman-Ford se transmiten a toda velocidad, las malas cuesta muchísimo. Ya sé que es en contra de lo que suele ocurrir normalmente, pero en el Bellman-Ford las malas noticias tardan muchísimo en saberse. Algo que no ocurre en el caso de buenas noticias. Una solución es el denominado mecanismo split horizon. El split horizon consiste en no decirle a mi vecino, por el cual aprendí la ruta, la distancia real. Es decir, si C, en el caso anterior, si C aquí se hubiese callado la boca, tendría nada y 50. 50, perfecto, fantástico. Y C sí que puede callarse la boca, porque ¿para qué me dice a mí C que tiene un camino A por B si yo ya sé de ese camino que soy B? ¿Para qué le dice C eso a B? Si es información superflua, ¿verdad? En eso consiste una mejora que se utiliza muchísimo, que es split horizon, que consiste en no publicarla, o otra mejora, que es equivalente, es la denominada envenenamiento por camino inverso, poison reverse, que es que en vez de no publicarla, le digo que es infinito y ya está. Total, ¿vale? Entonces me viene infinito, me viene 50, automáticamente digo 50. Eso es la gran diferencia. Imaginaos en este caso, el nodo C. El nodo C a D le dice la verdad. ¿Por qué? Porque C, para ir hacia ¿a través de quién va? A través de B. Entonces, a B le miente. Le dice, la distancia A, infinita. Es mejor. ¿Por qué? Porque no le está diciendo nada nuevo a B. Otra cosa sería que le estuviese dando una ruta alternativa por otro lado. Entonces sí se la debería dar, si la tuviera. Entonces sí, y esa sí que sería beneficiosa, porque B podría ir hacia A por otro lado. Pero para decirle la misma, que no se la diga. Entonces C dice infinito por la ruta o al vecino del que aprendió, y al resto les dice la verdad. ¿Veis? ¿Y qué ocurre? Que en este primer salto, efectivamente, automáticamente,
B dice 50 infinito, 50. Y ese 50 lo empieza a propagar. Y efectivamente conseguimos la convergencia deseada en 4 pasos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en eso consiste la mejora. Hay algún escenario concreto en el que no funciona Split Horizon, pero bueno, son casos concretos y en la mayor parte sí funciona. Por ejemplo, aquí os puse uno. ¿Veis? Mirad, imaginaos que incrementa mucho el coste este enlace. Por ejemplo, se va a infinito. A y B, a C le dicen, infinito. ¿Por qué? Porque A utiliza a C y B utiliza a C. Pero entre ellos no se mienten. Entonces, tienen el mismo problema. Están convergiendo realmente entre ellos. ¿Vale? Sí, veréis que uno a otro se publica en distancia 2 y A y B están, si hacéis la prueba, veréis que cuentan hasta infinito. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ahora salgo de aquí, descartar. Y vamos aquí otra vez. Bien, vimos pues, para adelante, vimos pues que el algoritmo Bellman-Ford, ¿vale? El algoritmo Bellman-Ford puede converger muy lentamente si aumenta el coste de un enlace, ¿vale? Dime. No, contarían hasta infinito. Claro. Pero es que uno tiene 2, el otro tiene 2, estaría. No, porque no, porque acabarían recibiendo, bueno, hacemos los números al final, porque si no, o sea, prefiero, al final te lo pinto, acabamos la clase y después lo pintamos, ¿vale? El algoritmo Bellman-Ford, os decía, puede converger muy lentamente, si aumenta el coste de un enlace. Como mejoras tenemos una posibilidad, que se suele hacer, es fijar una cota pequeña para el coste máximo de una ruta. Os fijasteis antes que yo puse el valor 50 a propósito en vez de infinito, para que os hagáis una idea de cuánto tarda. Si pusimos 50, ¿cuántos pasos tardaba en llegar? Del orden de 50. Si ponemos 100, del orden de 100. Si ponemos 1000, del orden de 1000. Casi es interesante decir, mira, vamos a suponer que infinito es 10. ¿Vale? Claro, ¿por qué? Porque realmente no tiene sentido, en general, distinguir entre un amplio rango de valores, de costes. Entonces, bueno, una mejora que puede resultar en el Bellman-Ford es fijar una cota pequeña, es decir, bueno, para mí todo lo que sea mayor que 20 ya es infinito, por ejemplo. Ya vimos el caso de Split Horizon, que es una pequeña mejora, que es una mejora sustancial de Bellman-Ford, y de hecho es una mejora que se utiliza siempre. Otra mejora que tiene Bellman-Ford, recordáis que al principio dijimos que es un mecanismo asíncrono, es decir, los nodos están intercambiando información y de forma síncrona se obtienen las tablas. Bueno, pues una mejora es que haya actualizaciones más o menos sincronizadas, es decir, que haya un disparo, una alarma que indica que se deben realizar las actualizaciones. Eso típicamente se hace cuando los nodos detectan que algún enlace aumenta de costo. Entonces en ese momento se envía un mensaje de actualización a la red y todo el mundo se pone a recalcular las tablas. Normalmente eso, bueno, funciona bien, pero debemos entender que también puede provocar una tormenta de mensajes de protocolo de encaminamiento en la red, ¿verdad? Bien, vamos a terminar la clase hablando un rato del encaminamiento por difusión. Todo lo que vimos hasta ahora son protocolos, algoritmos, mecanismos de encaminamiento unicast, es decir, pensando en el caso en el que yo voy a enviar un mensaje a un único destino. Pero es muy habitual que en las redes
se envíe tráfico broadcast, tráfico de difusión. Es decir, que yo quiero enviar un paquete no a un único destino, sino a todos los destinos, ¿vale? A todos los destinos. Vamos a ver qué posibilidades tengo. Bueno, la primera solución obvia es la solución unicast. Es decir, yo puedo decir, bueno, ¿le tengo que enviar un mensaje a todo el mundo? Bueno, pues si tengo la lista de todos, le envío un mensaje individual a cada uno de ellos. Esa es una solución, enviar una copia del paquete a cada nodo destino. Problemas, muchos. Primero, consumo excesivo de ancho de banda. Estoy enviando una copia para cada uno de los destinos. Imaginaos, por ejemplo, una situación de este tipo, donde muchas rutas, por ejemplo, convergiesen aquí. Bueno, por ejemplo, de esta manera, este está enviando un paquete broadcast, este está enviando el mismo, por aquí ya irían 2 copias, ¿vale? Este está enviando el mismo, por aquí irían 3 copias del mismo mensaje que es exactamente igual, ¿vale? En vez de enviar una, estoy enviando 3, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay una carga excesiva en el origen, ¿vale? Bueno, esto sería, no está bien pintado, sería exactamente al revés. Es decir, sería un nodo el que envía a todos los demás, ¿vale? Sería como un nodo de expansión. Es decir, lo he pintado incorrectamente para que lo entendáis, lo vamos a poner bien. Aproveché que tenía el dibujo, pero no es así. Imaginaos que es A el que quiere enviar. Pues si A envía un paquete a cada uno, le envía por aquí uno a B, por aquí uno a C, por aquí uno a D. Este viene por aquí viene 1, 2, 3, este viene por aquí, ¿vale? Fijaos, está enviando aquí 3 copias del mismo paquete, aquí 2 copias del mismo paquete, ¿vale? Por un ejemplo. Y como veis, hay una carga excesiva de tráfico en el origen, ¿vale? Y otro problema que tenemos es que necesitamos algún protocolo o alguna forma de obtener las direcciones IP, por ejemplo, de todos los posibles destinos en una red, que eso no siempre es fácil. Y tengo que saber quiénes son todos, tener esa lista y empezar a enviar un paquete a cada uno de ellos. Paquetes unicast. Bien. A esto no es a lo que nos referimos generalmente por una solución buena del tráfico de difusión. Esta la tenemos siempre, si la queremos usar, la podemos usar. Otra posibilidad es la denominada inundación, es decir, a lo bruto, todo lo contrario. En inglés, flooding. El origen envía solo un paquete, por ejemplo aquí. Vamos a hacer esto, a pintarlo aquí. Imaginaos que es A quien envía un paquete broadcast. Se enviaría por aquí, por aquí. C lo recibe y lo envía por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? Este que viene por aquí, vendría por aquí y por aquí. Este que viene por aquí, vendría por aquí y por aquí. Este que vino por aquí, va por aquí, por aquí, por allá. Este que vino por aquí, va por allá, ya me perdí, por aquí. Bueno, en fin, se trata de que cada nodo, cuando recibe un paquete, lo envía por todos los sitios, excepto por donde llegó, claro, por todos los sitios. ¿El paquete broadcast llegará a su destino? Sí, seguro, y varias veces. Y varias veces. Y como veis, los nodos acabarán cansados de enviar paquetes. Es más, como no pongamos remedio, esto se cuelga en cuestión de segundos. Porque todo el mundo empieza a reenviar, es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, claro, esto provoca una tormenta, que se llama tormenta broadcast. Es un problema que existe y al cual hay que poner solución.
Ocurre en muchas situaciones en las redes. Ocurre, por ejemplo, en los switches a nivel Ethernet, cuando no saben dónde está una MAC. Recordáis que los switches aprenden solitos a encaminar. ¿Y sabéis cómo aprenden? Pues aprenden mirando las direcciones origen. Son muy listísimos. Claro, yo soy un switch, ¿no? Y por aquí me llega una trama hacia C. Y en la trama pone que viene de A para C. Yo voy a la tabla y digo, ¿sé dónde está C? No, ni idea. Mándalo por todos lados. Flooding. Pero aprendo que A, que es el origen del paquete, es alcanzable por esta interfaz. Entonces, cuando venga un paquete para A, nada de flooding por aquí. Así, con ese esquema tan simple, que se llama aprendizaje por el camino inverso, que yo también le llamo algoritmo de pulgarcito, porque consiste en ir dejando migas cuando vas, para cuando vuelvas, ir al sitio, clavado, o sea, no falla, es así. Vosotros sabéis que deis las vueltas que deis, no fijáis que muchas veces es fácil ir a un sitio y después cuando dais la vuelta no sabéis exactamente por qué. Pasa muchas veces. Es muy fácil cuando los caminos convergen, pero cuando divergen, dices, ay, ¿por dónde? ¿Cuál lo había cogido yo? Pues además te despistas, y derecha, izquierda. Bueno, si tú hubieses dejado migas, volverías por el camino de vuelta sin problema. Bueno, pues los switches, cuando no saben dónde está un destino, porque todavía no lo han aprendido, hacen flooding. Hacen exactamente esto. Y provocan una tormenta broadcast. Fijaos que el número de copias crece exponencialmente. Bueno, lo normal es ponerle remedio. Una forma es inicializar el paquete con un campo TTL, time to live, y pues como ese campo se va decrementando en cada salto, cuando llega a 0, el paquete se tira. Es una forma de cortar la tormenta, ¿vale? De esa forma, si tú le asignas al campo TTL un valor inicial S, aseguras que ninguna copia irá más allá de ese saltos. Lo lógico es que fijes S al diámetro de la red. Si tú sabes que la distancia más grande entre cualesquiera pares de nodos es 10, pues bueno, pues con poner S igual a 10, aseguro que llega siempre una copia absolutamente a todos los nodos, ¿vale? Claro que eso requiere precisamente conocer el diámetro de la red, pero una vez conocida el diámetro de la red, pues tendríamos el problema resuelto, ¿vale? Otra posibilidad, otra mejora, porque la tormenta sí que hay que cortar de alguna forma, es detección de duplicados. Es decir, numerar los paquetes, ¿vale? Numerarlos y, o sea, el paquete flooding, el paquete que sale de aquí, sale con el número 1, ¿vale? Entonces, este nodo apunta, acabo de ver el paquete 1. Es probable, cuando lo envíe por aquí, que le venga por aquí de vuelta, ese mismo paquete 1, ¿verdad? Y dice, uy, este ya lo he visto, lo tiro, ¿vale? Y no hago flooding, no contribuyo a la tormenta, ¿vale? Eso también funciona, ¿de acuerdo? Por supuesto, tiene el inconveniente de que obliga a mantener información de estado, es decir, tengo que apuntar esa información. Normalmente se podría utilizar, por ejemplo, la dirección origen, la IP origen que viene en el paquete y el campo identificador de datagrama. Utilizáis eso, apuntáis, para esta máquina ya vi este paquete, ya está. Si lo vuelvo a ver, algo va mal. Bueno, algo va mal no, dio una vuelta directamente, lo tiro, ¿vale? Otra posibilidad, que es quizá el mecanismo más utilizado, se llama el Reverse Path Forwarding, que consiste en hacer uso de la tabla de encaminamiento que tú utilizas normalmente para enviar un paquete unicast. La cosa sería algo así. Imaginaos esta red. ¿Vale? Voy a poner pesos, así, peso 1, bueno, no, sí, peso 1, peso 1, peso
1, peso 1, peso 2, peso 1, peso 1, por ejemplo. Así, algo tan sencillo como esto. ¿Vale? Si yo calculo el árbol de caminos más cortos que va hacia A, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto me sale lo siguiente, desde B a A por aquí, de D por aquí, desde C también, desde E por C. Pues ya está, sí que me ha salido un árbol churro. Pero bueno, me vale perfectamente para lo que yo quiero hacer. Bien. Fijaos, esto quiere decir que A va a enviar un paquete broadcast, ¿vale? Ya puedo borrar esto, pues, total. A envía un paquete broadcast, entonces lo envía por aquí y por aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué hacen los demás nodos? Pues los demás nodos van a su tabla de reenvío, a la unicast, a mirar si el paquete ha llegado por la ruta que ellos normalmente utilizan para ir hacia A. Es decir, me ha llegado un paquete de B. ¿Es esta la ruta que yo utilizo normalmente para ir a A? Sí. Lo reenvío. Este paquete llega aquí, a B. ¿Es esta la ruta que normalmente utilizo yo para ir a A? Sí. Lo reenvío. Lo reenvío. Lo reenvío. ¿Veis? Y me voy a fijar ahora en este. Este paquete llega a B y pone dentro que viene de A. Y B dice, ¿es esta ruta la que yo utilizo normalmente para ir a A? No. Me lo cargo. Y de esa forma consigo, de forma bastante razonable, aproximarme a si yo cojo el árbol óptimo, le doy la vuelta y echo agua y le dejo caer. Porque fluirá el paquete broadcast de forma bastante aproximada. Esa es la idea del algoritmo reverse path forwarding. Es decir, darle la vuelta al árbol que tú normalmente utilizas para enviar paquetes a A. Este es el árbol que utilizan todos los nodos para enviar paquetes a A. Sería como una especie de árbol sumidero, ¿vale? Si yo le doy la vuelta al árbol, es un árbol de expansión. Es decir, es el árbol utilizado para poder hacer broadcast, precisamente. Y simplemente, con esa pequeña consulta, voy a la tabla de reenvío, a la que utilizo normalmente, que puede haber sido obtenida mediante Bellman-4, o mediante un vector de distancias, un estado de enlace, me da igual, y simplemente me fijo si el siguiente salto para ese destino es precisamente por dónde llegó el paquete. Si es así, lo reenvío por todos lados, hago flooding. Si no, lo descarto y no hago flooding, ¿vale? Fijaos que no requiere información de estado adicional ninguna, porque ya está la tabla de reenvío, ya está creada para los paquetes unicast, no requiere absolutamente de ningún tipo de información adicional, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto tenía la clase terminada. Pues sí.